La idea de hoy es poderles hablar de un tema apasionante sobre la endocarditis infecciosa. Mis conflictos de interés, ninguno. Y cuando nosotros hablamos de endocarditis infecciosa, vemos que tenemos que múltiples artículos en la última década con una actualización de las guías hacia el año del 2017, donde empezamos a buscar combinaciones sinérgicas debido a la resistencia a la resistencia bacteriana que venimos presentando por el uso inadecuado de los antimicrobianos. Sin embargo, pese a todos los avances que hemos tenido, múltiples eh, publicaciones de las cuales yo también he sido partícipe y que hace parte de mi tesis doctoral, vemos que a pesar de esto, la morbimortalidad de esta patología sigue siendo elevada a pesar de tener mejores técnicas quirúrgicas, una disposición de antibióticos, mejoras en la farmacocinética y farmacodinámica, por lo cual pues vamos a ampliar esta presentación. ¿Qué limitaciones tenemos con respecto al conocimiento de la endocarditis infecciosa? Hay escasos números de casos, las publicaciones y las guías basadas en la evidencia han requerido periodos prolongados para disponer de un número variable de casos y las conclusiones siempre están siendo extraídas de una manera retrospectiva. Y a la vez contamos que a nivel del mundo, en estos momentos registrados en el ICE, que es el International Collaboration of Endocarditis a nivel mundial, están 64 hospitales involucrados. En Colombia pertenecemos 3 hospitales. Y pues la revisión que les voy a hacer es basada en las guías tanto del 2015, 2017 y algunos artículos de interés. Sabemos que la endocarditis infecciosa es una patología pocamente frecuente, tiene una incidencia de 3 a 10 casos por cada 100.000 habitantes años, con un predominio de hombres en una relación 3 a 1, con una media de edad de presentación hacia los 58 años, de predominio en las válvulas nativas, donde la válvula más frecuentemente involucrada es la válvula mitral. Sin embargo, en estudios donde se ha evaluado la altura de las ciudades que se encuentran ubicadas por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar, se evidencia que la válvula más frecuentemente comprometida es la válvula aórtica. Tiene una mortalidad cercana al 35-40%, con un tratamiento quirúrgico cercano al 32% y que requiere un manejo multidisciplinario, porque vemos que nuestra población cada vez envejece, tiene múltiples comorbilidades donde lo que es la insuficiencia renal crónica, pacientes que van con terapia de reemplazo renal, diabéticos, los cuidados asociados a la atención de salud se comportan actualmente como los principales factores desencadenantes de esta patología. Y vemos que a través del tiempo se han venido presentando cambios tanto epidemiológicos, etiológicos, de diagnóstico, los criterios de Duke han venido aumentando cada vez más y el pronóstico de la infección, por lo cual las guías recomiendan manejar la endocarditis infecciosa como de una manera multidisciplinaria, un trabajo en equipo denominado pues el endocarditis team. Y este grupo debe estar conformado por múltiples especialidades. Empezamos, pues, los presentes acá, la primera línea, los que casi siempre reciben al paciente, urgencias, apoyo en salas de cirugía, hemodinamia, electrofisiología y hospitalización. El laboratorio siempre va a ser nuestra mano derecha en la utilidad para tener cultivos o a través de las técnicas moleculares, cirugía cardiovascular, anatomía patológica. La parte de las imágenes, donde más adelante les mostraré el SPECT y el PET, qué papel juegan en la actualidad en el diagnóstico y pronóstico de los pacientes, la unidad de cuidados intensivos y cuando somos centro de referencia, cómo poder recibir a estos pacientes y poderles brindar no solamente la mejor atención, sino que sea segura como tal. Como vemos en esta gráfica de los resultados del ICE, donde se analizan aproximadamente 1.780 casos, vemos que a nivel mundial el principal microorganismo es el Staphylococcus aureus. Cuando salió esta publicación, que es hacia el año 2013, a nivel de las Américas, el principal y de América del Sur principalmente eran los streptococos del grupo Virians. Sin embargo, en los últimos 5 años, la epidemiología en América del Sur ha venido cambiando y el Staphylococcus aureus sigue siendo el primer microorganismo causal de todas las endocarditis infecciosas, seguido de los coagulasa negativos, que en la actualidad se llaman SOSA, que son los estafilococos no diferentes al Staphylococcus aureus, posteriormente los streptococos del grupo Viridans, incluyendo al Streptococcus bovis y los enterococos. Con esta epidemiología, entonces, ¿qué sabemos? Acorde a esto,
tenemos que un 42% de los microorganismos causales de la endocarditis corresponde a los gram positivos, donde el 31% se le atribuye al estafilococo aureus y el 11% a los estafilococos coagulasa negativos o en este caso epidermidis o a los EECNES, que en la actualidad se denominan SOSA. De ese 42%, un 31% es Staphylococcus aureus, de los cuales el 31%, o sea, un tercio de los pacientes presentan endocarditis por Staphylococcus aureus meticilino resistente. Tenemos 2/3 que es Staphylococcus aureus sensible a la meticilina. Seguido, en un 17% están los streptococos del grupo viridans, posteriormente los enterococos y en un 12%, en un 10%, perdón, tenemos los cultivos negativos, donde la principal causa es el uso previo de antimicrobianos por periodos muy cortos, pero de patologías que vienen siendo crónicamente. Y por último, pues tenemos los estreptococos, donde metemos también al Streptococcus bovis. Con esto, ¿qué concluimos? Que contamos con 5 microorganismos que nos hacen un 91% de posibilidad de acierto. Y desde el punto de vista de las urgencias, cuando nos enfrentemos a una sospecha clínica, si nosotros conocemos esta epidemiología global, de una vamos a atinar a cuál va a ser el tratamiento empírico a iniciar, conociendo estos 5 microorganismos. Esta es la etiología según el tipo de endocarditis. Uno puede clasificar la endocarditis de múltiples maneras. Aquí la vamos a clasificar si se presenta en válvula nativa, en usuarios de drogas endovenosas o no, donde vemos que Staphylococcus aureus es el microorganismo más frecuente, tanto en la válvula nativa en usuarios de drogas endovenosas en un 68%, en la válvula nativa sin que sean usuarios de drogas endovenosas en un 27%, en válvulas protésicas en un 21%, asociados a marcapasos o cardiodesfibriladores en 45% y asociado al cuidado sanitario en un 45%. Vemos cómo en todas es el microorganismo que más frecuentemente predomina, seguido de los estreptococos y enterococos. Cuando tenemos las endocarditis con cultivos negativos, lo primero que debemos pensar es porque tiene cultivos negativos y debemos ir a reinterrogar a este paciente si en algún momento, sobre todo en los 90 días previos al ingreso a la institución, ha requerido tratamiento antibiótico. Se acerca, casi a un 70% donde los pacientes refieren haber tomado al menos una dosis de antimicrobianos. Pero si a pesar de esto no hay antibiótico, no hay un consumo de esto, debemos empezar a buscar microorganismos como son la Coxiella, la Brucella, los JASEC, Bartonella, Legionella y Aspergillosis. Importante poder clasificar la endocarditis. En la medida en que yo la sepa clasificar, también voy a poder iniciar un tratamiento empírico de la manera adecuada. La puedo clasificar acorde a la localización, si es derecha, si es izquierda, si es asociada a cardiodesfibriladores o marcapasos, principalmente si es sobre una válvula protésica o si es una válvula nativa. Acorde al lugar de la adquisición, que son las adquiridas en la comunidad, las nosocomiales o asociadas a la atención sanitaria y las nosouciales, que son aquellos pacientes que por algún motivo tienen que estar ingresando a centros sociosanitarios, están en ancianatos, van a diálisis o quimioterapia. Y la última asociada a pacientes que son usuarios de drogas endovenosas. Aunque aquí en Bogotá la población no es consumidora a nivel endovenoso, sabemos que en el eje cafetero en este momento es la segunda causa etiológica de adquirir procesos no solamente infecciosos a nivel endovascular, sino también patologías como es el VIH y la hepatitis C. Acorde a la actividad, podemos clasificar la endocarditis infecciosa activa si hay persistencia de fiebre o de hemocultivos positivos, si al momento de la cirugía el cirujano cardiovascular evidencia que hay un proceso infeccioso activo, bien sea purulento o no purulento, que el paciente esté aún con antibióticos o a nivel de la histopatología reportada por nuestro patólogo nos evidencie la actividad infecciosa. Y con respecto a la recurrencia, hablamos de una recurrencia o de reinfección, donde la principal diferencia es la temporalidad y el microorganismo que se puede aislar. Hablamos de reinfección
cuando hay un diferente microorganismo causal de la endocarditis y han pasado más de 6 meses de el último episodio de la endocarditis. Les comento, yo he tenido pacientes que han tenido hasta 6 y 7 episodios de endocarditis y siguen vivo. Incluso hemos trasplantado pacientes como una de las pocas condiciones de trasplante cardíaco en paciente infectado. Y pues la recurrencia en pacientes que presentan un proceso infeccioso de endocarditis bacteriana por un mismo microorganismo en el periodo comprendido menor a 6 meses. ¿Qué características clínicas debemos conocer? Y esto es supremamente importante porque muchas veces dicen, no, no hay vegetación y la ausencia de la vegetación no es sinónimo de que no haya endocarditis. Si yo lo miro teniendo en cuenta el microorganismo, sabemos que el estafilococo aureus es el principal microorganismo, pero este por las características suyas de virulencia puede producir vegetaciones grandes y tienden a ser procesos infecciosos agudos definidos menores de 14 días y con fenómenos embólicos. Y esto se debe a su tasa de replicación, que está aproximadamente entre 10 a la 9 y 10 a la 12 logaritmos. Seguidos tenemos a los SOSA, que son caracterizados por presentar vegetaciones pequeñas o incluso ausentes. Hay que aclarar que la tasa de reproducción de estos está entre 10 a la 3 y 10 a la 4 logaritmos y tienden a dar procesos infecciosos más bien subagudos mayor de 14 días o incluso crónicos en el primer año cuando hemos hecho alguna manipulación, principalmente en colocación de endoprótesis, válvulas o marcapasos o cardiodesfibrilaciones. De los OSA hay que tener en cuenta que el estafilococo lugdunensis y el capitis se comportan similar a un estafilococo aureus y que hay que tenerlos en cuenta en el sentido que la persistencia de hemocultivos para cocos gram positivos coagulasa negativos, 1 de 3, 2 de 3, luego negativos 1 de 3, mirándolos de manera retrospectiva, deben hacer sospechar al clínico que estamos frente a un proceso infeccioso. El estreptococo del grupo Viridans pues produce vegetaciones no de un gran tamaño, menores de 1 centímetro, y puede presentar en temporalidad que sean agudas o subagudas. Y los enterococos producen vegetaciones pequeñas, más subagudas, sobre todo en hombres con patología prostáticas o infección de vías urinarias, o incluso puede ser la primera manifestación de una neoplasia colónica y que tienden a embolizar principalmente hacia el abdomen. Igualmente, tener claro si estamos sospechando una endocarditis, si yo estoy frente a una válvula nativa, una válvula protésica, un marcapasos o un dispositivo eléctrico implantable, endoprótesis, y si estamos frente a un huésped que es inmunocompetente e inmunocomprometido, teniendo en cuenta que este último, la clínica puede variar muchísimo e incluso los microorganismos secundarios pues a la inmunosupresión que éste tenga. Los criterios de Duke no han cambiado. Hay que tener en cuenta que el principal síntoma que refiere el paciente y signo que podemos encontrar sigue siendo la fiebre. Pero recordar que la auscultación juega un papel importante, el tener un nuevo soplo o un empeoramiento de un soplo que tenía previo nos deben hacer sospechar esto, la presencia de sepsis de origen desconocido, la historia de un antecedente de endocarditis infecciosa o de una malformación congénita o falla cardíaca de novo o eventos embólicos donde no solamente esa distancia, sino el primer lugar donde tienden a embolizar son las coronarias hasta en un 37%, deben hacernos sospechar en un proceso infeccioso endovascular. Asociado a esto, pues lo que les comentaba, las características clínicas generales, si estamos frente a un paciente de sexo masculino con sintomatología menor de 1 mes y que de base tiene patologías como es el VIH, diabetes, cáncer o está en terapia de reemplazo renal, deben ubicarnos tempranamente a sospechar y recordar que la endocarditis sobre la válvula nativa es la principalmente afectada hasta en un 70%. Seguido, pues los antecedentes como la drogadicción, antecedentes dentarios de limpiezas o de exodoncias, usos crónicos de accesos endovenosos, bien sea de hemodiálisis o personas que por algún motivo van con nutrición. Y pues las predisposiciones donde tenemos las alteraciones congénitas, principalmente la aorta bivalva, son como factores predisponentes a tener en cuenta. Estas son las manifestaciones clínicas, cada vez la vemos menos y cada vez las buscamos menos.
Hay que ir y tocar y untarse del paciente, buscar en las conjuntivas, las hemorragias, en las hemorragias en astilla, no solamente las hemorragias a nivel de las uñas de las manos, sino los pies, pueden ayudarnos a diferenciar y a buscar y a sospechar el proceso infeccioso, los nódulos que podemos ver o incluso muchas veces dermatología resulta siendo como el primero que hace el diagnóstico a ver las vasculitis leucocitoclásticas que los pacientes presentan como una manifestación inmunológica de la endocarditis. Seguido, pues tenemos electrocardiograma, recordar que la presencia de un bloqueo, bien sea de primero, segundo y tercer grado, auriculoventricular, nos debe hacer sospechar no solamente de un proceso infeccioso a nivel de la válvula aórtica, sino que también estamos frente a un absceso. Y empezamos a ver los métodos diagnósticos donde el ecocardiograma sigue siendo el método diagnóstico de primera línea, siendo el ecocardiograma transtorácico útil para el diagnóstico, manejo y seguimiento, que nos va a permitir evaluar de una manera rápida el riesgo embólico, cumpliendo los criterios de Duke mayores, evaluar cómo está la vegetación, si hay absceso o pseudoaneurisma, o en pacientes que son usuarios de una válvula protésica, si hay una nueva dehiscencia de esta válvula o aumento de la insuficiencia. El valor predictivo negativo del eco transesofágico alcanza hasta un 70% y, el transtorácico y del transesofágico llega hasta un 96% con una especificidad del 90%. Pero recordar que el diagnóstico va a cambiar en presencia de marcapasos o cardiodesfibriladores, donde debemos decirle a nuestro ecocardiografista, no me mire solamente la válvula, míreme el trayecto de los cables, porque la cablitis también hace parte de un proceso infeccioso endovascular, como les voy a mostrar más adelante en unas imágenes. Tenemos que el ecocardiograma en tercera dimensión juega un papel muy importante porque nos va a mostrar tamaños reales, la morfología de la vegetación y si hay o no una extensión perivalvular a nivel de la válvula afectada. Y pues el algoritmo diagnóstico no cambia, hacemos un eco transtorácico, sí hay la presencia de una válvula protésica, debemos hacer un transesofágico. Si a pesar de eso la clínica y la sospecha persiste, irnos a un transesofágico. Si el transtorácico es positivo, hay que hacer el transesofágico. Pero si el transtorácico es negativo y la sospecha diagnóstica clínica persiste, recuerden, los coagulasa negativos o los SOSA y los enterococos se reproducen lentamente. Lo repetimos a la semana, los 7 días y podemos ver alguna vegetación. Pero si definitivamente la sospecha clínica ya no va acorde y tenemos otro foco infeccioso, pues descartamos como tal el diagnóstico. Estas son unas imágenes de anatomía patológica y de ecocardiogramas donde vemos la vegetación. Esta es la vegetación a nivel intraoperatorio, lo que se encuentra, lo que analizamos en patología y pues vemos la parte micótica, es en un paciente que era usuario de drogas endovenosas. Las técnicas de imagen, pues tenemos que la tomografía es muy útil, sobre todo para el equipo de cirugía cardiovascular, ya que va a permitir evaluar la presencia de pseudoaneurismas, de la extensión perivalvular, abscesos o la presencia de fístulas y a la vez evaluar cómo se encuentra el parénquima pulmonar. O cuando estamos frente a una disfunción protésica. Y la resonancia, pues actualmente ha cogido un gran impulso porque nos va a permitir evaluar las lesiones cerebrales, convirtiéndose en otro criterio de Duke que hay que evaluar, sobre todo en las primeras horas, ya que hasta en un 80% de los pacientes, aunque no presentan síntomas, sí tienen microembolias a nivel del sistema nervioso central y que se comportan como lesiones isquémicas. Teniendo pues un impacto a nivel de diagnóstico, considerándose la presencia de lesiones a nivel de la resonancia contrastada con lesión cerebral y síntomas neurológicos, al igual que para búsqueda de lesiones intraabdominales. Y esto pues lo vemos acá, un paciente que consulta, tiene múltiples abscesos, es muy raro tener varios abscesos en diferentes zonas, lo que lo debe a uno obligar como clínico a ver cómo llegaron a varias zonas y lo que pensamos es torrente circulatorio, bomba, mirar corazón. Otras imágenes, múltiples abscesos a nivel esplénico que lo deben también hacer sospechar que está embolizando. Y empezamos a jugar un papel muy importante con la medicina nuclear, donde tenemos tanto el SPECT como el PET, cada uno con unas indicaciones muy bien definidas
El SPECT es con el uso de leucocitos radiomarcados autólogos, que nos va a permitir a través del tiempo evaluar la presencia o no de un proceso infeccioso, que hay que tener en cuenta que puede requerir periodos prolongados, incluso hasta 96 horas, versus con el PET, que se va a realizar en una sola adquisición en un tiempo. Y pues tener en cuenta que como el radiotrazador que se utiliza es la 18-fluoro de oxiglucosa, tenemos que tener al paciente con una preparación previa, que no vaya a ir con glucosa para que no vaya a salir alterada. O igual recordar que no va a ser útil la utilización de un PET si previamente el paciente ha tenido un proceso infeccioso embólico, metastásico, sobre todo a nivel del sistema nervioso central, o pacientes que se encuentran en un posoperatorio en los primeros 90 días de cirugía cardíaca. Por lo cual hay que informarle al radiólogo los antecedentes para que tenga precaución al momento de interpretar. Y se consideran también en la actualidad como uno de los criterios diagnósticos de Duke como útil y complementario en las situaciones difíciles o de endocarditis posible. Y les coloco esta imagen. Este es un paciente que ingresa hacia el 4 de diciembre. Hacía 5 días le habían hecho un cierre percutáneo de una comunicación interventricular con un Amplatzer. Ingresa séptico, leucocitosis, taquicárdico, choqueado, con transaminitis. Y convenza usted al hemodinamista y al equipo de cardiovascular que tiene una endocarditis del Amplatzer cuando en el eco transesofágico no se evidencian vegetaciones. Pero la clínica no lo confirma y a las 14 horas pitan los 3 de 3 hemocultivos positivos para un estafilococo aureus. ¿Qué hicimos? La fusión de imágenes, donde tenemos la medicina nuclear, vemos aquí un poquito más negrito esto, tengo el TAC, donde se ve el Amplatzer, y cuando yo fusiono estas dos imágenes, me está captando los procesos infecciosos, no solamente a nivel del Amplatzer, sino de los derrames pleurales y ya fenómenos embólicos a nivel de columna vertebral. Este es el Amplatzer al 6º día de haberlo colocado. Todo esto es pus. La epitelización de un Amplatzer se ve pasados los 9 meses. Aquí la vimos muy tempranamente, pero fue por un procedimiento donde hubo, al parecer, una contaminación que ya venía ese Amplatzer contaminado y le produjo este proceso infeccioso al paciente, teniéndolo que llevar a cirugía de esternotomía para pues poder controlar el proceso como tal. O este es otro caso muy bonito que tuvimos, un paciente que se le hace una cirugía tipo Vental, no mejora, múltiples procesos infecciosos asociados a la atención en salud, constantemente febril, hemocultivos algunas veces positivos, otras veces negativos, predominaban los estafilococos coagulasa negativo. Hacemos un SPECT, tenemos la fusión tanto del TAC como de la medicina nuclear y vemos cómo nos capta la endoprótesis. Desafortunadamente, pues retirar una endoprótesis en este tipo de pacientes fue imposible. Sin embargo, nosotros desde el punto de vista de infecciones tenemos siempre un as bajo la manga, en este caso fue la ciprofloxacina. Tenía una endocarditis por una pseudomona pan resistente, pero con una muy buena sensibilidad a la ciprofloxacina, para lo cual le dimos tratamiento y lo dejamos con terapia supresora. Duró 2 años con terapia supresora hasta que neurológicamente presentaba alteraciones, haciendo la revisión y las interacciones medicamentosas. En adultos mayores la ciprofloxacina puede llegar a producir delirio, lo quitamos y el paciente lleva 7 años vivos con un proceso infeccioso parcialmente controlado que le permite vivir y que lo vamos siguiendo de manera permanente. O pues ya a nivel de anatomía patológica, pues las vegetaciones que tenemos cuando se analizan post-mortem principalmente, aquí es otra vegetación, aquí hay otra vista intraoperatoriamente, o pues ya cuando se hace exéresis a nivel cardíaco. O cuando analizamos pues las válvulas, vemos un aumento del panus, principalmente, esas son válvulas ya viejas, no se utiliza, no es que yo sea vieja, pero en mi época pues eso era lo que veíamos en las anatomías patológicas de procesos infecciosos cardiovasculares. Y algo muy importante, no olvidar que los marcapasos, los cardiodesfibriladores, también se pueden infectar. Infecciones del bolsillo, las úlceras por decúbito o desplazamiento de estos, incluso exposición del dispositivo con presencia de pus,
las pequeñas granulaciones y vemos cómo se ha desplazado hacia el pectoral mayor el dispositivo, y cuando se retira el marcapasos, esta es la famosa cablitis, que pues hay un aumento de la equogenicidad que lo debe ver el ecocardiografista y lo debe hacer sospechar principalmente en el proceso infeccioso. Diagnóstico, ya les he comentado los criterios diagnósticos de Duke: 2 mayores, 5 menores, 1 mayor, 3 menores, principalmente para tenerlos en cuenta. Recordar que el uso de PET y SPECT hacen parte de los criterios menores, al igual que la resonancia y todos los criterios menores que los conseguimos. La mortalidad de la endocarditis infecciosa en la era preantibiótica, llamada por Sir William Osler la endocarditis maligna, cercana al 100% sin antibióticos. Por lo cual, pues, cuando hablemos de un tratamiento, tenemos que buscar varias cosas. El tratamiento va a ser exitoso si se basa en la erradicación microbiana. Y la erradicación microbiana puede ser de varias formas. La primera farmacológica, seguida en algunos casos de tratamiento quirúrgico, y recordar que la respuesta inmune celular pues no va a servir, porque estamos frente a una maraña de plaquetas, de fibrina, de leucocitos que en el centro están protegiendo pues a las bacterias causales de este. Igualmente que el utilizar antibióticos bactericidas versus que los bacteriostáticos siempre van a ser más eficaces, y definir y tener en cuenta que la tolerancia microbiana es algo diferente a la resistencia. Por eso se requieren periodos prolongados a dosis altas de los antimicrobianos para evitar la resistencia, pero sí permitir algo de tolerancia. Recordar que cuando estamos frente a dispositivos, manejar el biofilm, donde la rifampicina comienza a jugar un papel importante y a tener en cuenta de implementarlo de manera temprana. Tratamiento empírico. Recordar que el microorganismo más frecuentemente es el Staphylococcus aureus, donde el meticilino sensible le vamos a pegar en 2/3. Y la combinación de ampicilina, mucha tecnología, gracias. La ampicilina con oxacilina y gentamicina van a ser la terapia empírica de inicio temprano. La gentamicina, recordar que ahorita es de las pocas indicaciones donde estamos utilizando este aminoglicósido, cada vez se utiliza menos en cualquier otra patología infecciosa. O si hay un antecedente de alergia al betalactámico, pues tener en cuenta que vancomicina, colocando el bolo de carga y haciendo el estudio y el seguimiento bayesiano tanto de los niveles pico y valle, deben hacerse en la actualidad. Si no es posible, evaluar los riesgos, beneficios y pautar entonces en estos casos daptomicina. Cuando estamos, esto es en un proceso infeccioso adquirido en la comunidad sobre una válvula nativa. Cuando estamos en una válvula protésica y temprana, que es menor a 12 meses, pues tener en cuenta que vancomicina, gentamicina y la combinación de rifampicina deben ser el tratamiento de elección. Si el paciente está cursando con una insuficiencia renal aguda o tiene deterioro crónico de la función renal y nosotros estamos sospechando la presencia de un Staphylococcus aureus meticilino resistente y queremos evitar mayor daño, podemos quitar la vancomicina y utilizar daptomicina. ¿A qué dosis? De 10 a 12 miligramos por kilo. Así está en insuficiencia renal. Después reajustamos a través de la fórmula cinética, no de Cockcroft-Gault, la función renal, y si es un paciente adulto mayor y que estemos sospechando la presencia de enterococos, pues no utilizar los aminoglicosidos, sino la combinación de ampicilina más ceftriaxona, donde pues vamos a abrir las PBP2-AS y las 5 para que podamos tener un efecto sinérgico y bactericida. Pero si nosotros desconocemos nuestra epidemiología, no sé si puede ser un estafilococo aureus meticilino sensible o resistente, pues hacer la combinación de vanco-oxacilina es buena, es costo efectiva, está aprobada y sabemos que disminuye la mortalidad mientras logramos tener un antibiograma. Para los estafilococos aureus, tanto sensibles como resistentes a la meticilina en válvula nativa, recordar que para el sensible, el betalactámico sigue siendo muy buena opción. Como en todo, las cefalosporinas de primera generación, hay países donde
es el de elección. Incluso en el eje antioqueño, oxacilina no se consigue, ellos manejan más las cefalosporinas, se debe utilizar. Y pues algo que se le debatió mucho a las guías, el uso alternativo de trimetoprim sulfa o clindamicina. Sin embargo, después salen varias editoriales y escritos donde preferiblemente lo recomiendan como una terapia switch luego de haber controlado el proceso infeccioso con hemocultivos negativos y que al menos el paciente haya recibido 4 semanas de tratamiento antibiótico endovenoso. Hoy me pasé. Aquí está. Esto es para ver las alternativas. Tenemos que vancomicina, pues sigue siendo el antibiótico de elección, pero tenemos también la daptomicina que se puede utilizar. Cuando estamos sobre válvula protésica, acorde a la institución donde el paciente se haya operado y la presencia de Staphylococcus aureus resistente o no a la meticilina, si esta es mayor de 10, pues debemos iniciar siempre con un glicopéptido y asociarlo tanto a la rifampicina como al aminoglicosio. El segundo grupo son los estreptococos del grupo Viridans. Es muy raro tener un estreptococo resistente al betalactámico, por lo cual bien sea la penicilina cristalina, la amoxicilina, la ampicilina o incluso la ceftriaxona van a ser los tratamientos empíricos de elección, pero sí tener en cuenta que si el paciente es mayor de 65 años, tiene alteraciones a nivel vestíbulo-cocleares, pues darle tratamiento en monoterapia y va a requerir 4 semanas, de 4 a 6 semanas de tratamiento. Pero si es un paciente joven, asintomático, podemos combinar el beta-lactámico con el aminoglicósido, lo que nos va a reducir el tiempo de terapia incluso hasta 14 días. Los enterococos, recordar que hay que ir a buscar alteraciones a nivel del tracto gastrointestinal y principalmente neoplasia e infecciones urinarias, donde la combinación por elección en estos momentos es la ampicilina con ceftriaxona. Si hay alergia al beta-lactámico, el glicopéptido juega un papel muy importante. Ya para terminar, tenemos que recordar que los factores relacionados con la mortalidad de la endocarditis son multifactoriales. El agente etiológico cambia. No es lo mismo un enterococo por un Staphylococcus aureus meticilino sensible, la comorbilidad asociada, el área geográfica, la presencia de complicaciones como son los eventos embólicos, sobre todo sistema nervioso central, falla cardíaca, falla renal y hemodiálisis, y el compromiso a nivel cardiovascular que pueda tener, como son los abscesos perianulales y los abscesos miocárdicos, incluso la presencia pues, de fístulas. Las complicaciones principalmente se van a dar en la válvula mitral, seguidas de la aórtica y la tricuspedia, donde la embolización a cualquier parte del cuerpo y de predominio arterial es la más frecuente. Requiriendo pues un procedimiento quirúrgico de hasta en un 47% y una mortalidad asociada al procedimiento en el 17%. Con esto entonces podemos concluir que los estafilococos aureus son el principal microorganismo causante de la endocarditis infecciosa, que frente a la sospecha clínica, los antecedentes del paciente, la fiebre intermitente o de origen desconocido deben obligarnos a ir a buscarla, que el conocimiento de nuestra epidemiología local, de nuestra institución, van a permitir orientar cuando estamos sospechando un proceso infeccioso asociado a la atención en salud, que la combinación de ampicilina con ceftriaxona y vancomicina es costo efectiva, es eficaz como tratamiento empírico de primera línea y que en la medida que trabajemos de la mano, todos, nuestros emergenciólogos, nuestros jefes, medicina interna, cardiología, las UCIs, cirugía cardiovascular y obviamente infectología, pues vamos a poderle ofertar a nuestro paciente un tratamiento seguro con los más altos estándares de calidad. Por último, pues termino esta charla. No quería dejar pasar esto. Lo estamos viendo, poco se habla ahora, pero es una viruela simiana. Ustedes están expuestos a esto. El ir y tocar a nuestro paciente hace parte de la semiología, pero es algo que yo nunca había visto. Esta semana tuve este paciente y lo que les recomiendo es que si lo van a tocar, que se cuiden, que también lo sospechen, que seamos un poco precavidos, sin importar la población como tal. Estas son las lesiones múltiples en el cuerpo, inclusive los genitales. Tocó hacerle una colostomía derivativa principalmente. A todos ustedes, muchísimas gracias por la atención del día de hoy.